Amigas, amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. A un año de la muerte del presidente Chávez, nos vemos ante la imperiosa necesidad de analizar cuáles son los contenidos más relevantes del legado económico que deja a la nación. Para ello, nos acompaña en la noche de hoy el doctor Alfredo Rincón, economista, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Alfredo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y gracias a ti por la oportunidad de comunicarnos con tan amplia audiencia. Alfredo, a un año sin Chávez, ¿cuáles son las características del legado económico del fallecido presidente? Chávez dejó una situación económica que ya era bastante mala, y que no ha sido corregida en estos 12 meses, sino que por el contrario se ha acentuado. Naturalmente, si bien el presidente Maduro es corresponsable en cuanto a política y especialmente a política exterior, él ha debido, a mi manera de ver, iniciar la presidencia como aparentemente se intentó, con hacer algunos cambios en línea positiva. Recordemos todos, por ejemplo, que en el mes de abril del año pasado, él tuvo una reunión muy publicitada con el presidente del grupo privado más importante del país, Lorenzo Mendoza Fleury, y luego de haberle hecho un regaño público, una amenaza pública. Sin embargo, Mendoza le hizo unos planteamientos bastante razonables, entre los cuales destaco que le decía: presidente, si usted nos da a nosotros en venta o alquiler una de las empresas procesadoras de harina que expropió, yo me comprometo en pocos meses a ponerla a producir y así incremento la producción de harina del país en cerca de un 10 o 15%. Con eso no se iba a solucionar el problema económico, pero por lo menos había un paso. Eso no se hizo. El propio gobierno en marzo del año pasado, comenzando apenas la presidencia, eliminó el SIDME con el argumento cierto de que se había prestado a la corrupción, de que habían miles de millones de dólares, hasta de 25.000 se habló, millones de dólares otorgados a empresas fantasmas, etcétera, etcétera. Bueno, ha pasado un año y se prevé para mañana lunes la apertura en la práctica del SICA II, que en parte va a solucionar la falla del SIDME, en parte. Entonces, uno se hace la pregunta: si el gobierno elimina el SIDME hace un año, ¿por qué no lo sustituye por otro mecanismo de dólar más caro, pero que solucione los problemas? Entonces, yo diría en esencia que la economía, la situación económica que dejó Chávez es mala y que lamentablemente ha empeorado porque la propia inercia y algunas medidas que ha tomado el gobierno, algunas amenazas que ha tomado el gobierno, o medidas positivas que no ha tomado o que las ha tomado tarde, complican la situación. Hay una frase que recuerdo de Napoleón, que él decía, el emperador Napoleón, que él decía que las decisiones no solamente había que tomarlas bien, sino que había que tomarlas en su momento, porque así como la liebre no volvía a pasar delante del cazador, la oportunidad histórica de tomar las medidas, pues si se deja pasar, conspira contra su eficiencia. ¿Qué grado de destrucción presenta hoy la economía venezolana? Bueno, voy a dar algunas cifras
Por ejemplo, el endeudamiento público, incluyendo la deuda financiera de PDVSA, estaba en el orden de 26.000 millones de dólares en el año 98. Hoy pasa y bastante de 200.000 millones de dólares. 8 veces por lo menos esa cifra. O sea, la Venezuela endeudada que compromete el gasto social también es un legado económico de Chávez. Sí, naturalmente, porque ¿qué otra explicación tiene que con el petróleo a los mejores precios que ha tenido en su historia? Recordemos que el propio Chávez acusaba al segundo gobierno de Caldera de haberle dejado el petróleo a $7, que en realidad fue el último año. Y Chávez contribuyó al aumento de los precios del petróleo. En un primer momento quizás sí porque se intentó reactivar la OPEP. Yo creo que fue positiva una visita que hizo el presidente Chávez en el propio año 99 y 2000 a esos países del Medio Oriente, y se logró mejorar un poco, naturalmente que influyó mucho la guerra de Irak y otras cosas que más allá de la intención venezolana, pues subió el precio del petróleo por otros motivos. Pero fíjate que ni siquiera con eso se logró evitar un endeudamiento que ha sido, por cierto, mucho más acelerado del 2007 hacia acá, porque debo reconocer que hasta el 2006 el monto de la deuda era parecido al del 98. Entramos a otro punto, el fondo de pensiones, el Seguro Social. Una de las cosas que se jacta el gobierno es que apenas había 370.000 pensionados en el año 98 y hoy pasa de 2.600.000. Caramba, magnífico. Eso, algunas personas diremos, qué bien, por cada viejito pensionado en el 98, ahora hay 8. Por cierto, uno de ellos, muchos de ellos seguramente agradecidos al gobierno de Chávez, porque inclusive se llegó a dar a centenares de miles de personas que no habían cotizado en su oportunidad. Ok, está muy bien. ¿Y qué fondo de pensiones, qué fondo de capital financia esa pensión? Ninguno. Todo eso sale del presupuesto nacional que le tuvo que dedicar en el 2012 15.200 millones de dólares solamente al pago de pensiones, y cifras similares en el 2013. Tengo que hacer una pausa. Al retorno me gustaría que hiciéramos algo de historia, porque Chávez aplicó una política económica ortodoxa entre 1999 y 2002. Al retorno de unos comerciales tú le vas a explicar a los televidentes por qué Chávez en el 2003 da un giro en política económica. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos analizando el legado económico de Chávez a un año de su muerte. Ya regresamos. Seguimos analizando cuáles son los contenidos más relevantes del legado económico de Chávez a un año de su muerte, con el doctor Alfredo Rincón, economista, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Alfredo, Chávez aplicó una política económica ortodoxa entre 1999 y 2002. ¿Por qué en el 2003 Chávez da un giro en su política económica? Esa pregunta es muy aguda porque normalmente nosotros hablamos del gobierno de Chávez, pero fueron 14 años. Y yo distingo allí 3 periodos. Efectivamente, el 99 y el 2002 hubo un manejo de la economía relativamente ortodoxo, a pesar de 49 decretos leyes que se aprobaron en noviembre del 2001 y que trajo una reacción del sector privado negativa, y luego naturalmente del golpe de Estado de abril del 2002. Luego en diciembre del 2002 se inicia
un paro petrolero, paro general, como se quiera ver, que dura 2 meses y medio y que fue un enorme golpe a la economía venezolana. Y poco tiempo después se nota un cambio en la orientación económica. Para comenzar, la creación de las misiones, recomendación de Fidel Castro, el gobernante cubano, que le hace ver a Chávez de que en ese momento perdería un referéndum revocatorio que ya se estaba pidiendo, y le sugiere que retrase lo más posible ese referéndum o que no lo haga, y que mejore, oxigene su contacto popular, porque había una mayoría de venezolanos que querían revocar el mandato al presidente Chávez. Entonces, eso quizá explica desde el punto de vista político el cambio. Se notan programas como la Misión Barrio Adentro, por ejemplo, y otras que lo contactan con el pueblo, pero que cuestan dinero. Naturalmente, en un primer momento el costo es manejable, porque la gente con relativamente pocos millones de dólares ve un cambio positivo en los barrios, la atención médica, pero eso se mantiene en líneas generales hasta el 2006, en que el presidente Chávez logra un nuevo mandato electoral. Y entonces, inmediatamente después de las elecciones, él comienza a decir que va a imponer un gobierno socialista. Y eso no son solamente palabras. Él dice que él ha hecho planteamientos socialistas en la campaña electoral y que por tanto considera que el pueblo lo ha avalado, lo ha votado para que haga un gobierno socialista. Pero eso no es verdad, porque la Constitución que los presidentes y los funcionarios públicos juran cumplir cuando asumen un cargo, juran defender y hacer respetar la Constitución. Y la Constitución Nacional de 1999 en ninguna parte habla de socialismo, ni de poder comunal, ni de esas cosas. Al contrario, habla de respeto a la propiedad privada. Y en ese 2007, comenzando el tercer periodo de Chávez, se arrecian que habían habido algunas expropiaciones, incluyendo el agro. Hay leyes, algunas de ellas evidentemente sin haberlas analizado bien, como ocurrió con la ley de bancos, que lo aprueba la Asamblea Nacional y el propio Chávez tiene luego en un decreto ley que modificarla porque tenía enormes contradicciones absurdas. La ley de precios justos, que no se aprobó ahora, se aprobó en el 2010. Ahora recientemente se aprobó una nueva ley de precios. Si en líneas generales hay un cambio brusco, hay también el intento en diciembre del 2007 de un referéndum para reformar la Constitución y dejar que la elección sea sin límite, que es rechazada por el pueblo en diciembre del 2D del 2007. Y luego viene un endeudamiento público que no nos explicamos, porque en ese momento, 2006, todavía la deuda pública estaba en el orden de los 26.000 millones que mencioné antes. Y es del 2007 hacia acá que se da el enorme endeudamiento, por cierto, que no solamente se ha multiplicado por 8, es que su costo financiero, por motivo de la subida del riesgo país y de las tasas de interés, ha hecho que probablemente hoy se pague entre un 15 y 20%, perdón, 20 veces superiores los intereses a los del año 98. O sea, una carga enorme que explica en parte la crisis de la deuda. Alfredo, con Chávez el Estado se fue adueñando de los principales medios de producción. Es decir, el Estado se convirtió en el principal empleador, inversionista, productor, consumidor, distribuidor, controlador
y regulador del país. Es decir, muchas cosas para un Estado que ha demostrado ser inepto hasta para gobernar. Sí, aquí hay que aclarar una cifra, porque por ejemplo, el gobierno dice, el Instituto Nacional de Estadística, todavía hoy el sector privado genera la mayoría de los empleos. Es cierto, pero ojo, en ese sector privado hay algunos millones de trabajadores de cuenta propia y buhoneros que ciertamente son parte del sector privado, pero que no tienen un peso propio, individual, como lo puede tener un gran grupo privado. Entonces, si analizamos en detalle, vemos cómo la mayoría de las grandes empresas del país o han cerrado, en algunos casos por motivos que no son culpa del gobierno, o están muy debilitadas. Es decir, aquí hace 15, 20, 25 años había un enorme número de bancos, de grupos industriales, el Grupo Mendoza, por ejemplo, el Grupo Folmar, el Grupo Polar, y así por el estilo. De eso que queda vivo, el Grupo Polar. Y perdóname la propaganda, que yo no tengo ninguna relación con ese grupo. Pero uno se pregunta, ¿cuántos trabajadores genera la Polar directo? Cerca de 40.000. ¿Cuánto gana un trabajador allí? Tengo entendido que en promedio te gana bastante más de 9.000 bolívares mensuales. Inclusive personas a nivel de vigilante que ganan un poquito menos. Y reciben al mes una caja con harina precocida, con jugos y con una cantidad de productos, con mantequilla o margarina que produce el grupo, una caja que en la crisis de alimentos que hay hoy vale dinero. Tengo que hacer nuevamente publicidad. Al retorno nos vas a decir si esta crisis se puede enfrentar con las políticas que actualmente desarrolla el gobierno. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos analizando el legado económico de Chávez a un año de su muerte. Seguimos analizando el legado económico de Chávez a un año de su muerte con el doctor Alfredo Rincón, economista, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Alfredo, esta crisis podemos enfrentarla con las políticas que el gobierno está desarrollando actualmente. No. De continuar estas políticas, la crisis económica no solamente no va a mejorar, sino que se va a agravar. Recordemos, por ejemplo, que la Unión Soviética, desde el año 17, o si ustedes quieren, desde el año 24, en que terminó la llamada nueva política económica, que fue una apertura, hasta el año 91 que colapsó, nunca pudo solucionar su problema económico. Te producían satélites artificiales, cohetes intercontinentales, los mejores tanques del mundo, pero la gente no conseguía mantequilla ni papa, y se armaban allá las mismas colas que se están armando en Venezuela, hasta el punto que la gente hacía cola y no era un chiste. Alguien preguntaba, ¿y para qué es esta cola? Yo no sé para qué es, pero yo voy a comprar a ver qué hago después con la mercancía. Eso era cierto. Y había esto sí era chiste, pero que se daba en Europa Oriental, donde a la gente le preguntaban qué era el socialismo, y él contestaba: el socialismo es un sistema en el que el Estado finge que me paga a mí y yo le finjo que yo trabajo. Y entonces, en una economía que no se trabaja, que no se ahorra, como la venezolana de hoy, no se va a solucionar la crisis económica. Pero yo quería, Arnaldo, si me permitiera, terminar una pregunta que me hiciste hace ratito, y que yo estaba hablando de un grupo industrial que no voy a identificar más, pero que yo me hago la pregunta, ¿no sería más inteligente, más positivo para el país
que el Estado dijera, caramba, qué bueno que esta gente produciendo harina que la tiene que vender en los supermercados a 6.30, porque yo no se la dejo vender más el kilo, a 6.30. Los boneros la venden a 50, pero esa empresa nomás que la puede vender a 6.30 y es capaz de pagarle a sus trabajadores 9.000 bolívares mensuales y una cesta de alimentos, que hayan muchas industrias como esa. No. ¿Y no sería mejor que el gobierno sacara la ideología de la economía? Es que la ideología que debe privar es la asociación con el sector privado. Es verdad, yo lo he reconocido en mis artículos, y tú recordarás que en el 2002 yo no estuve de acuerdo con esa posición, que el sector privado se identificó con el derrocamiento del régimen en el 2002 y el 2003, la cúpula del sector privado. Pero señores, han pasado 12 años y los empresarios brasileños, argentinos, colombianos, rusos y chinos son tan de derecha y reaccionarios especuladores como los venezolanos. Entonces la solución no puede estar comprar alimentos en esos países o todo, acabar con todo tipo de industria en Venezuela, porque estamos al paso que vamos acabando con el gran sector privado, ya casi no queda nada, y lo único que tenemos en el sector privado son estos trabajadores por cuenta propia y los boneros. Un tema que quiero tratar contigo. Chávez nos dejó una polarización política irreconciliable. En estas condiciones, Alfredo, de batalla permanente, Venezuela es ingobernable. Yo pienso que el gobierno nacional, en todos los países del mundo, el que da la tónica del diálogo es el gobierno, porque es el más interesado, o debería serlo, en la paz social, más allá de que puedan haber sectores de la oposición, los ha habido en el pasado, que sean también violentos, pero ciertamente cuando en cadena nacional interminables, varias veces por la semana, se genera el odio, cuando el presidente de la Asamblea Nacional nombra 15 comisiones de trabajo y en las 15 comisiones los presidentes y vicepresidentes son adictos al gobierno nacional, desconociendo el enorme número y el gran peso electoral que tuvieron los diputados de la Asamblea Nacional de oposición. ¿Qué se está diciendo? Cuando en los programas de televisión del gobierno hay uno que se llama Con el Mazo Dando, que dirige el propio presidente de la Asamblea Nacional, me pregunto yo, ¿eso es un mensaje de amor? Porque si es el mensaje de amor, se me acerca, me hace recordar el de aquellas mujeres que son golpeadas por el hombre y cuando se ve el hombre dice, es que él me quiere mucho y es muy celoso. Yo no creo que se le pueda pretender que la oposición piense así. Ahora, en ese giro debe actuar el gobierno sentando el tono y la oposición, lógicamente. Alfredo, ¿cuántas devaluaciones del Bolívar nos dejó Chávez? Bueno, hay unas que han sido paulatinas, pero comencemos por recordar que en 1998, en diciembre, cuando el presidente Chávez gana las elecciones, el dólar está cerca de 550 bolívares. Pero ojo, 550 bolívares de los viejos. O sea, en bolívares fuertes sería 0,55. Como hoy el dólar es fuerte, oficial, que solamente se da para alimentos y medicina, afortunadamente. Afortunadamente digo yo, para cuando vamos a comprar alimentos y medicina. Significa una devaluación de 0,55 a 6,30. O sea, una devaluación cercana a más del 1000%. Si lo comparamos con 81 bolívares que cerró antier el dólar paralelo, pues yo prefiero no hacer los cálculos, no me vaya a equivocar porque son muchos ceros, Arnaldo. Pero de 0,55 que recibió el gobierno de Chávez, el dólar en diciembre del 98, el paralelo está en 81, que yo creo que se va a bajar. Que no se puede nombrar. No, ya Alfredo. creo que sí.
Ya creo que sí, por la nueva ley de régimen de cambios ilícitos, creo que ya fue eliminado, no se menciona lo del dólar paralelo, y ya algunos diarios, como El Mundo, oficialmente lo están comentando. Ok, ahora que me haces ese comentario, Alfredo, el dólar en Venezuela, a partir del lunes, va a tener 4 precios. Este laberinto cambiario que tenemos en Venezuela también es un legado económico de Chávez. Vamos a desarrollar este tema al retorno de unos comerciales. Nuevamente tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales al retorno. Seguiremos analizando el legado económico a un año de la muerte de Chávez. Seguimos analizando el legado económico de Chávez a un año de su muerte con el doctor Alfredo Rincón, economista, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Alfredo, a partir de mañana entrará en vigencia el segundo sistema complementario de administración de divisas, mejor conocido como el SICAD 2. Es decir, el dólar a partir de mañana va a tener 4 precios. Todo un laberinto cambiario. Este laberinto cambiario también es un legado económico de Chávez. Bueno, ha habido otros momentos de la historia del país donde ha habido crisis cambiaria y diferentes tipos de dólar. Lo que caracteriza a este es que ha sido el más largo con mucho, acaba de cumplir 11 años en febrero, y que la diferencia entre el dólar oficial de fácil de consecución mucho menos difícil que hoy y el dólar paralelo eran mucho más bajas. O sea, no se había llegado a que el dólar paralelo fuera 13 veces mayor al dólar oficial, que es un absurdo. De tal manera que en ese contexto sí podríamos decir que ese fue un legado de Chávez. Ahora, vamos a ser justos. El dólar paralelo hace 4 años estaba todavía, a pesar de la deuda, en 7.50. Y que la gente se lo olvida, porque así como la gente se está acostumbrando a las colas, y hasta yo mismo ayer, casi por primera vez, intenté hacer una cola, lamentablemente cuando llegué, cuando logré entrar al local me dijeron ya se acabó todo, entonces me fui. No me sirvió mucho la cola. Pero te contaba que a la gente se va olvidando que hace 4 años el dólar paralelo estaba a 7.50. ¿Y qué ocurrió hace 4 años? Bueno, que algún genio vinculado al gobierno, me imagino que de estas personas extremistas, fanáticas, que de verdad creen que Cuba es un paraíso y que ese es el modelo económico al que debe llegar Venezuela, se le ocurrió que las casas de cambio y el dólar permuta, que el propio gobierno había legalizado, eran unos centros de corrupción. ¿Y qué opinión te merece el regreso del dólar permuta? Es una buena solución. Lo que ocurre es que hasta hace 4 años, como muy poca gente en su sano juicio ofertaba dólares en ese mercado, el gobierno los ofertaba a través de una emisión de bonos, que es un poquito complicado explicarlo al que no es economista, donde en conclusión la gente compraba bonos, los vendía y obtenía dólares para poder hacer compras o inclusive para llevarse capitales. En este momento el gobierno ha dicho: voy a evitar ese endeudamiento porque, como decía, le está costando casi el 16% en dólares. Pero esos bonos denominados en dólares también se prestaron para la fuga de capitales en Venezuela. Naturalmente, porque mientras haya desconfianza, fíjate que hay una cosa que mucha gente no sabe, pero en los años 80 y 90, cuando
el tráfico de drogas en Colombia no controlaba la política y la economía nacional, que hoy todavía sigue influyéndola bastante. Bueno, el traficante colombiano prefería llevar sus dólares a Colombia. Y yo, que como tú lo sabes, seguía bastante la economía colombiana por X motivo, me encontraba que todos los meses de enero el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiana, te decía: este año estamos recibiendo el dólar a 800 pesos, ya va en 2000, estoy hablando de hace 15 años, en 800 pesos, y estimamos que para el mes de diciembre de este año que comienza termine en 860. Pero había momentos, de pronto en junio, que el dólar se desplomaba y bajaba a 770. ¿Y por qué se desplomaba? Porque alguna persona vinculada al tráfico de drogas traía 50 millones de dólares y hacía bajar el precio del dólar. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? Que en Venezuela nadie cree en las políticas que anuncia el gobierno, lamentablemente. Tú ves al presidente Maduro, que posiblemente mal asesorado o creyendo que iba a ser así, hoy te dice que el dólar a 6.30 se va a mantener, y a la semana siguiente el ministro Ramírez dice que no, porque es que evidentemente el gobierno venezolano no tiene cómo suministrarle 6.30 a todos los importadores. Ok, hablando de las políticas económicas del gobierno, la política de Chávez de control de cambio y de precio, ¿qué consecuencias nos ha traído? En febrero del 2003, cuando se tomó la medida del control de cambio, había que tomarla, por una razón muy simple. Acabamos de salir de una huelga petrolera que había dejado sin ingresos de dólares por 2 meses y medio al país, y evidentemente que la tentación de llevarse capitales iba a ser mucha. Eso fue bueno, pero eso lo ha podido contener el gobierno por 1 año, por 2 años, pero es que esos controles férreos por 11 años lo que te hace es que las personas que tengan capitales en Venezuela digan: caramba, ¿y si vamos al comunismo? Yo tengo un vecino cubano que me dijo que le hicieron perder todas las casas y toda la industria que tenía allá, y se tuvo que ir a Miami con los pantalones y la camisa que llevaba puesto. Las inversiones. Entonces, eso hizo que la gente dijera: no, yo me voy a llevar el dinero. Y ojo, lamentablemente el tiempo les ha dado la razón, porque insisto, si hasta hace 4 años con el dólar permuta podía comprar dólares a 7.50 y colocarlos en el exterior, y hoy están a 81, que debe bajar un poco. Debe bajar un poco en la medida en que el gobierno logre que el sector privado y que el sector público también, PDVSA básicamente, los fondos que tiene el gobierno del extranjero, surtan oferta a ese mercado. Ok, hablando de desconfianza, yo me voy a hacer publicidad. Al retorno le vas a explicar a los televidentes si la caída brutal de las reservas internacionales también es un legado económico de Chávez. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos analizando el legado económico de Chávez a 1 año de su muerte. Ya regresamos. Seguimos analizando el legado económico de Chávez a 1 año de su muerte con el doctor Alfredo Rincón, economista, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Te decía, Alfredo, la caída brutal de las reservas internacionales también podemos considerarlo como un legado económico de Chávez. Sí, porque si tú revisas tu archivo de programas excelentes que has hecho,
con reputados economistas venezolanos, Maxim Rojo, Ochoa, etcétera, etcétera, te encontrarás que de hace años, 5, 6, 8 años, ellos venían advirtiendo de la deriva del país. Y venían diciendo lo que todos los economistas serios del país opinábamos, que con ese rumbo íbamos a llegar al fracaso, y lamentablemente eso no se corrigió. Una de las cosas que cualquier gobierno que quiera superar la crisis tiene que hacer es, por favor, suspender todo o parcialmente ese programa de ventas a crédito del petróleo, que por varios miles de millones de dólares tiene una sangría del país. Las cifras que se estiman, porque el gobierno no da cifras oficiales, es entre 27.000 y 54.000 millones de dólares que nos deben Cuba y 21 países más por petróleo, de los cuales solamente nos pagan la mitad de contado y la otra mitad a 20 años al 1 o 2% anual. ¿Qué sentido tiene prestar al 1% anual cuando yo, para cubrir ese déficit de dólares, tengo que endeudarme al 16%? Cualquier bodeguero colombiano, venezolano o chino de un barrio no te hace esos negocios. Te presto el 1% y me endeudo el 16% para cubrir la brecha. Bueno, eso lo hacen los ministros de la economía y los presidentes de la República Venezolana. Ok, Chávez fue exitoso en lo político y en lo social, pero no en lo económico. Él tuvo un éxito, si tú quieres, algo positivo. Las misiones hoy sí, son un legado económico de Chávez. Sin duda. Yo creo que hay un sector de la población, por ejemplo, que recibe misiones, pagos, como te hablé, centenares de miles de personas que no les corresponde al Seguro Social y que no está planteado quitársela. Nadie en su sano juicio se las va a quitar. Pero yo me pregunto, una persona que en el barrio tenga una pensión de su mamá que tiene 70 años y se consiguió la pensión, bueno, y que tenga 2 misioncitas adicionales por las cuales gane 2.000 bolívares más y con eso se redondee 5.000, ¿no sería mejor que consiguiera un trabajo en un sector privado que se sintiera estimulado y ganara 9.000 bolívares aún sin la caja de alimentos mensual que le envían? Yo creo que sería preferible. Chávez logró enamorar a los sectores populares con dichas misiones. Sí, aunque en los últimos años, aquí te cito al padre Alejandro Moreno, salesiano, que tiene más de 20 años viviendo en un barrio de Caracas, que te dice que por vez primera los barrios de Caracas no han salido mucho a manifestar en contra, pero tampoco han salido a defender al gobierno. O sea que ya a niveles de barrio hay también mucha certeza de que vamos al fracaso. Los cerros de Caracas no salen a protestar porque están amenazados por los colectivos paramilitares pro gobierno. ¿No te parece a ti? Sí, eso también. No solamente en los barrios, aquí la organización Palaima acaba de ocurrir en Maracaibo, donde no solamente no lo dejaron salir, sino que y en las Torres del Saladillo, sino que se les metieron con bombas lacrimógenas. Ahora, ¿qué propone la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia para rehacer a Venezuela? Sí, ya hace 2 años, en un documento que fue aprobado por unanimidad, siendo su presidente el doctor Jorge Gandica, hoy lo es el doctor Rafael Piña Pérez, nosotros presentamos un documento muy sesudo de unas 12 páginas, en las cuales hacíamos un análisis de la economía nacional y luego de la economía zuliana. Ese documento le fue entregado al presidente Chávez, a través del gobernador, del que luego fue gobernador Arias Cárdenas, al gobernador Pablo Pérez y a Enrique Capriles, donde nosotros hacíamos ese análisis. Y si me permite, porque creo que ya estamos terminando. No, bueno, estamos terminando. Nos quedan unos minutos. Bueno, está bien. Hay una... Me hizo recordar, no sé por qué la verdad, pero esta mañana cuando estaba aquí esperándote, que hace unos años estuvo aquí una misión de la OTAN
o tanda, dice la gente también, un barco inglés con un grupo de 15 altos oficiales de diferentes países de la OTAN, entre otros recuerdo, un vicemariscal de la RAF, de la Fuerza Aérea Inglesa, y algunos de la Marina. Y entonces uno de ellos nombró al almirante Jellicoe y se extrañó de que yo hiciera así como si yo supiera quién era el almirante Jellicoe. Y me preguntó, ¿y usted sabe quién es el almirante Jellicoe? Digo, ¿cómo no? Le dije yo. El almirante Jellicoe triunfó sobre la flota alemana, tú sabes que a mí me gusta mucho la historia, en 1916, en la batalla de Jutlandia, pero no acabó con la flota porque la orden que él tenía era defender Jutlandia y no permitir que desembarcaran los alemanes. Primera Guerra Mundial. Pero no la atacó. Entonces fue criticado y el primer ministro de la época, Lloyd George, dijo, es que Jellicoe tiene todas las cualidades de Lord Nelson, el almirante que ganó la batalla de Trafalgar, menos la virtud de desobedecer. Fíjatelo, se supone que los militares deben ser un modelo de obediencia, pero a Jellicoe se le criticó de que no hubiera desobedecido las órdenes que tenía, hubiera atacado y hubiera acabado prácticamente con la flota alemana. Lo que más nos afecta en estos momentos es la alta inflación que tenemos en Venezuela. Estamos al borde este año de llegar a una hiperinflación. Sí, naturalmente, sí. En la medida en que el gobierno no cambie 178 grados, digo 178 para no exagerar y decir 180, 178 grados su política económica, y abrace al sector privado que de verdad quiere producir, que yo creo que es la mayoría del país, no vamos a salir de esto y la inflación podrá ser peor. Una simple ecuación. Las tasas de inflación no han bajado. Y por otro lado, el gobierno ya está sincerando precios que tenía que hacerlo, como en el caso del pollo, llevándolo, subiéndolo un 80%, el valor oficial. Entonces, si mientras no cambie política, la inflación va a seguir acelerándose. Mañana comienza a operar el mecanismo llamado el SICAD II. ¿Tú crees que esta es la solución para el problema de escasez de divisas que tenemos en Venezuela? Va a contribuir a mejorar el ambiente económico, pero no va a ser la solución, sino la que te acabo de decir, de asociar. Sí creo que el dólar paralelo puede bajar algo en la medida en que el gobierno logre surtir el SICAD II. Ok, Alfredo, muchísimas gracias. No, Se nos gracias terminó el programa también. Muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada, pero ya nos tenemos que despedir hasta el próximo domingo a la misma hora, 8:30 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen muy buenas noches. Y también nos pueden seguir a través de nuestra página web www.economiasinsecretos.com. Buenas noches y gracias por la atención prestada.